Ya estamos en comunicación con el señor Lucas Liach. Lucas es licenciado en Economía y doctor en Historia y es precandidato a vicepresidente de la Argentina, acompañando a Ernesto Sanz en la fórmula radical en estas próximas PASO 2015. Muy buenas tardes, Lucas, gracias por conversar con Citas de Radio. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, mi nombre es Elisa Peirano. Y bueno, en realidad nuestro interés para comunicarnos con vos, Lucas, era sobre la base de la propuesta de ustedes como radicales. En su plataforma ustedes describen que hay una dicotomía que ya no diría más que es la dicotomía Estado-mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese equilibrio en el cual no estamos que habría que lograr entre el mercado y el Estado? Sí, es una discusión muy grande. Es como que en los 90 en la Argentina el Estado se retiró de la producción y también de la tarea de distribución del ingreso en buena medida. Uh-huh. Y en la época kirchnerista, bueno, se metió en la distribución del ingreso, lo cual es bueno, pero empezó a ahogar la producción también, con trabas, con distintos impuestos. Uh-huh. Creemos que ese equilibrio en buena parte es que el Estado deje producir al sector privado, uh-huh, que lo incentive, que haya competencia en los mercados, pero que sí participe de la distribución del ingreso. Aproximadamente esa es una manera de describir el equilibrio que nosotros queremos. Un mercado en competencia que produzca y que haya incentivos para producir, y un Estado que redistribuya el ingreso para que sea una sociedad más justa. Claro, lo novedoso de ustedes es que pareciera que ustedes dicen que esto no se contrapone, que es lo que discursivamente aparece hoy en el relato, ¿no? Que eso una cosa o la otra. Sí, a veces se simplifica mucho estas consignas. Nosotros creemos que uno tiene que pensar una sociedad como nos gustaría que fuera, una sociedad más justa y una sociedad que crezca, y que las herramientas es donde está la verdadera discusión. Todos coincidimos en que queremos una sociedad más rica y más justa. Sí. El tema es, bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí? En algunos casos se necesita un Estado que no moleste tanto, y en otros casos se necesita un Estado mucho más presente, claro, que dé más seguridad a las personas, claro, que haga autopistas en vez de rutas que están todas rotas. Entonces, para cada tema hay que ver la solución específica, ¿no? Claro, no sí, se trata de grandes no se puede consignas. Simplificar, perfecto. Y con el tema agropecuario, ¿cómo sería este equilibrio del cual estamos hablando? Justamente en el tema agropecuario es uno de los ejemplos donde el Estado está molestando mucho ante uh-huh, todo. Uh-huh. Entonces, primero toda la situación de competitividad por la inflación provocada por el Estado, las retenciones provocadas por el Estado, los permisos, los ROE, estos permisos para exportar, también una acción estatal que está molestando. Y entonces la primera parte de un plan agropecuario es no tener un plan agropecuario, es dejar que los productores produzcan con tranquilidad, pero después sí, también hay una agenda positiva en la infraestructura, por ejemplo, uh-huh, ¿no? La Ruta 5 tendría que ser una autopista, claro, y solo lo es hasta, no sé, pasando Luján. Claro. Eso es básico para bajar los costos de transporte de la producción en toda la Argentina. Claro. Ustedes en la plataforma describen que el gobierno no comprende cómo es la dinámica del campo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes a la dinámica del campo? Bueno, es que hay una lógica de saquémosle a para darle a otro, y sobre todo lo que no comprende el gobierno es que cuando al campo le va bien, al país le va bien y viceversa. Entonces, claro, atacar al sector, que es el que genera más divisas, complica toda la economía además, porque si no hay dólares, no quedan dólares para importar, y entonces la industria tampoco puede funcionar, que claro, es lo que nos pasó en los últimos años. Claro. Entonces es una visión muy anacrónica, y que además no reconoce los cambios que ha habido en el campo en los últimos, 100 años. Claro. O en los últimos 30, los cambios tecnológicos. Es un sector que innova, es un sector muy desconcentrado. Pocos sectores industriales tienen tantos productores como tiene el campo. Claro. Entonces realmente tampoco reconoce el rol social que tiene el campo. Claro, está bien. ¿Y vos te parece que esta incomprensión, porque realmente atacar, como decías vos, al sector que genera más divisas, pareciera algo fuera de toda lógica? ¿Para vos es ideológico la causa por la cual se ataca? Porque además se activamente ataca al campo, o sea, se lo percibe como un enemigo discursivo. ¿Y te parece que esto es por una causa ideológica? ¿Es por ignorancia? ¿Por desidia? ¿Por qué te parece que es? También hay un componente de historia y de rencor a partir de lo que pasó en el 2008, uh-huh, y de incapacidad para darse cuenta de los errores, pero también, digamos, sobre todo con Kicillof, sí hay una mirada ideológica donde, con una visión totalmente anacrónica,
el chacarero es visto como un rentista, como uno que tiene una tierra y sin trabajar esa tierra produce, entonces le tenemos que sacar eso porque no está trabajando. Cuando los rentistas en realidad son los que tienen la plata en el banco, ganan intereses, y a esos no le cobramos ningún impuesto. Ni siquiera se paga impuesto a las ganancias por los ingresos que un rico tiene de intereses, por el verdadero rentista. Mientras que al productor agropecuario le cobramos el impuesto a las ganancias, que no paga el rentista financiero, y las retenciones, que son monstruosas. Es una asimetría ridícula. Claro. Y bueno, y en la misma línea de lo que estamos hablando, para el sector de ustedes, impositivamente, ¿qué cambios habría que hacer en el campo? Bueno, en el campo mucho pasa por sacar retenciones y todas las trabas y permisos para exportar. Después creemos también que el impuesto a las ganancias, una vez que se sacan las retenciones, en principio muchos tienen más ganancias, entonces aumentaría el pago de ganancias, pero que ese impuesto a las ganancias, no solo en el campo, sino en toda la economía, tiene que ser progresivo. ¿Por qué? Porque cualquier empresa en realidad en la Argentina paga 35 más otra sobretasa, 41% de impuesto a las ganancias. Independientemente del tamaño. Nosotros creemos que un chacarero que más o menos no gana mucha plata, no es rico, no puede ser que le cobremos el mismo impuesto a la ganancia que a la Coca-Cola, a la empresa Coca-Cola. Entonces, una de las cosas que creemos también es en un impuesto a las ganancias progresivo, que además ayudaría a que muchas pymes se blanqueen, porque por eso esos impuestos son tan altos que ni se pagan. Nosotros creemos que todos tienen que pagar impuestos. O sea, frente a la injusticia del sistema impositivo como está puesto hoy, favorece más que nada el operar en negro, porque justamente es asfixiante estar en blanco, digamos. Eso es lo que... Y bueno, para una empresa del campo se calcula que entre retenciones, impuestos a las ganancias y otros impuestos, comparado con la rentabilidad que obtendría sin impuestos, esto es un 80% menos, como que se le saca el 80% de las ganancias, una barbaridad. Y obviamente, ahora, también hay que generar sistemas para que el campo y otros sectores tengan en blanco a todos sus trabajadores. ¿No? Y nosotros tenemos un programa también para eso, que básicamente es que el que contrata a trabajadores informales tenga un descuento impositivo, que en un primer momento no paguen ni los aportes ni las contribuciones, sea que el trabajador ya estaba trabajando ahí, lo que sería un blanqueo, o que ese trabajador decide ir a buscar su trabajo a una empresa que ya está en blanco, que no le cobren impuestos a ese que estaba en la informalidad. Es una manera de incorporarlo al mundo del trabajo formal. ¿Y por cuánto tiempo tenga estos descuentos impositivos? Después, bueno, la idea es que vaya bajando, que vaya bajando paulatinamente, y suponete en 2 años ya sí paga el aporte completo y la contribución completa, la empresa y el trabajador. Pero que haya un incentivo a contratar en blanco, y sobre todo que haya una opción mejor para los que hoy reciben planes sociales, porque hoy la opción es trabajar en negro y recibir el plan, o un trabajo en blanco que le descuentan un montón, entonces al final le rinde más la opción de trabajo en negro y plan social. Hagamos más atractiva la opción del trabajo en blanco. Está bien. Y vos sabés que se da, Lucas, en las ciudades del interior sobre todo, de que muchas veces es la municipalidad misma la que también tiene empleados en forma irregular, porque justamente también las cargas sociales para ellos es un tema, y contradictoriamente, digamos, tiene gente temporaria que la va renovando cada 3 meses, y esas cosas se dan también dentro de las estructuras gubernamentales. Sí, eso está obviamente, es una vergüenza, y nosotros en todo arreglo con provincias y municipios siempre habría algunas condicionalidades de transparencia. Nosotros creemos que toda la plata que pasa por el Estado, de cualquier nivel, tiene que poder ser controlada por los ciudadanos, como si tuviera, viste, el home banking, pero del Estado, donde puedas ver cada pago que se hizo, a quién fue, nombre y apellido, sociedad, cómo fue el concurso. Eso es una manera de controlar la corrupción y de controlar la eficiencia. Hoy muchas de las cosas buenas que pasan en el mundo, por ejemplo Internet, es control de participación de ciudadanos, de muchísimos ciudadanos que hacen cada uno un poquitito, pero que en conjunto logran un resultado bueno. No sé, la Wikipedia, ¿viste? Es algo parecido. Esto sería como controlar el gobierno entre todos los ciudadanos. Lucas, bueno, y después,
Para cerrar el tema del sector agropecuario, ustedes las principales propuestas en general coinciden con, o sea, pues hemos hablado con todas las alternativas políticas, salvo el Frente para la Victoria que no nos pudimos finalmente poner en contacto, y en el fondo todos dicen lo mismo: bajar las retenciones, fomentar la exportación. Es como que, ¿te parece que se puede hacer una política de Estado para el sector agropecuario que encamine la cosa? En la política para el sector agropecuario hay bastantes acuerdos. Uh-huh. Lo que pasa es que en realidad la rentabilidad del sector agropecuario y de la economía en general también depende de otras políticas. Uh-huh. Por ejemplo, todo lo que es importaciones, nosotros creemos que, sobre todo lo que es importaciones de tecnología, desde un celular hasta una maquinaria agrícola, todo lo que sea incorporar tecnología y máquinas, no puede ser que sea más caro en la Argentina que en el mundo. Claro. Que un celular cueste el doble o el triple. Y eso también influye sobre la competitividad de muchas industrias, pero sobre todo de las industrias que exportan. Ajá. Una industria que exporta no puede vender a cualquier precio en el exterior. Claro. Entonces, si le subís el costo de las máquinas, se queda fuera del mercado. En cambio, Claro. si las bajas, tiene más rentabilidad. Nosotros creemos que es una política muy pro empleo y muy pro salarios y muy pro exportaciones, Uh-huh. que los celulares el 1 de enero del 2016 tenga el mismo precio en la Argentina que en el mundo, y lo mismo con una computadora, con un GPS, Claro. con un tractor. Claro. Acá hay todo un discurso, creemos, proteccionista, pero mal entendido y que favorece a unos pocos vivos que se llenan de plata, pero que perjudica a todos los argentinos. Claro. Y digamos, vos dijiste recién que lo dijiste como una máxima de las claras. Si al sector agropecuario le va bien, ese campo le va bien, a Argentina le va bien. O sea que para ustedes, digamos, económicamente es un sector de los más importantes. ¿Qué lugar ocupa el sector agropecuario en su plan económico, digamos? Es fundamental. No solo decimos, bueno, hay que ponerlo en pie de igualdad porque no merece ser castigado. Realmente creemos que tiene muchas características que lo hacen especialmente deseable a su prosperidad. Entonces, por ejemplo, es el sector más federal de la Argentina, el sector productivo más federal de la Argentina, el que permite que muchas provincias encuentren su lugar en el mundo. Es un sector hiper desconcentrado, porque hay muchos productores, es un sector generador de divisas, es central. Lo que pasa es que como es tan competitivo, yo creo que simplemente con ponerlo en pie de igualdad con otros sectores, bueno, tendría un nivel de prosperidad que mejoraría a todo el país. Claro, pero vos decís que es un sector federal y sin embargo lo que se percibe también, sobre todo desde el interior, es que está muy concentrado todavía en Buenos Aires, sobre todo la lluvia de recursos de vuelta para capital, porque las retenciones no vuelven a los pueblos ni a las ciudades del interior, y que falta muchísima deuda pendiente en la federalización del país, tanto en estructura de rutas, como decías vos, salud. Hay varios rubros en los cuales todavía la meca sigue siendo las ciudades importantes como Buenos Aires y las grandes capitales provinciales. Bueno, que eso en gran parte es por las políticas que ha habido. Cuanto más rentable sea la producción del agro, y eso incluye el interior, porque no es solo soja, digamos, es muchas otras economías regionales sí. En cada rincón de la Argentina. Obviamente, si eso tiene retenciones y después eso el Estado lo gasta se da a los municipios del conurbano, entonces la política económica es antifederal. Entonces, el federalismo, en última instancia, depende de que cada provincia tenga su lugar en el mundo. Y como te digo, entonces, sacarle toda esa carga a este sector, bueno, genera más prosperidad en el interior, y además eso hay que ayudarlo con infraestructura, conectando a Jujuy con el mundo, como con autopistas y con autopistas de la información. Claro. Para que sea casi, digamos, que no haya una desventaja de localización geográfica entre estar en una provincia más alejada del puerto o estar en Buenos Aires. Claro. También hablaste de dos tipos de comunicación, la tecnológica, la innovación y la física, ¿no? La autopista, la ruta. Está bien. Lucas, y vos creo que en algún momento habías hablado, porque vos nombraste el tema del conurbano, ¿no? Está tan disparejo el tema tanto de la influencia del conurbano bonaerense en las elecciones como en los recursos. Está como la provincia está desbalanceada de alguna manera por todo ese cordón de gente que está rodeando la capital federal. ¿Ustedes han hecho una propuesta de redistribuir las zonas electorales o algo así? Sí, no, es más que eso, es dividir la provincia de Buenos Aires, que haya 3 provincias donde ahora está la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y eso creemos que acercaría mucho
el gobierno de los ciudadanos. Por ejemplo, una de las provincias que planteamos, que incluiría Pehuajó, y también Bahía Blanca y también Tandil o La Barría, es como un gran sector de la provincia de Buenos Aires. Sería como centro-sur. Centro-sur, oeste, digamos, las rutas 3 y 5 más o menos, y un poco más. Que toda esa zona tenga su propio gobernador, tenga sus 3 senadores, tenga sus diputados propios, y entonces le daría primero una representación con más identidad en el Congreso y más proporcional a lo que es su población. Esa provincia que planeamos tendría 1.700.000 habitantes más o menos. Sí. Y además un gobernador que esté mucho más cerca de los sectores productivos de esa región, un gobernador que no esté a favor de subir las retenciones, como estuvo Scioli en 2008, claro, sino que, bueno, como estaría a cargo de una provincia agropecuaria, lucharía por esos intereses en la escena nacional. Entonces creemos que es una provincia muy inviable, muy difícil de administrar, con 40 o casi % de la población nacional, y que de esta manera se lograrían muchos beneficios. Y no es muy difícil de hacer, es cuestión de un plebiscito, que los bonaerenses opinen, y después una ley del Congreso y otra de la legislatura. Ajá. ¿Y el resto de las otras 2 partes de la provincia cuáles serían? Hay una, las otras 2 se distribuyen parte del conurbano. Una tiene como el conurbano sur y se extiende hacia el sur por la ruta 2, digamos. Entonces incluye La Plata, el conurbano sur, llegando casi hasta Mar del Plata. Sí. Y otra incluye el conurbano norte y oeste y se extiende por las rutas 7, 8 y 9, como hacia Santa Fe, digamos. Claro. Sí, bueno, son provincias... Toda la parte noroeste, claro. Son provincias que tendrían un tamaño grande, y es verdad que tienen parte del conurbano y parte de zonas más rurales, pero serían, creo, más manejables. Una provincia de 14 millones es mucho más difícil de manejar que una de 5 millones, ¿no? Claro. Y no tendría, además, no existiría esa figura de un gobernador bonaerense tan poderoso en la escena nacional, claro, y a su vez tan pobre, porque tiene muy pocos recursos de coparticipación en la provincia. Sí. ¿Y están pensando también en revisar la ley de coparticipación, o por lo menos lograr que se cumpla más justamente? Sí, digamos, ahí hay muchas propuestas que uno puede discutir. Algunas son más profundas y difíciles, la verdad, de llevar a cabo, mucho más que esto que decimos. Pero la idea de mayor automaticidad es importante, o sea, de incluir todos los impuestos que se puedan en la masa coparticipable, es decir, en el total que va a redistribuirse, y que los porcentajes sean más automáticos y que los gobiernos tengan menos poder, los gobiernos nacionales, para disciplinar con esa caja a los gobernadores. O sea, realmente respetar más los derechos de las provincias y que no tengan que gastar recursos negociando y que sus políticas tengan que depender de decisiones nacionales, porque ahí no hay federalismo. Si la decisión del gobernador al final depende de pedirle permiso al presidente para que le dé la plata, eso no es federalismo. Claro, sí, eso es disciplinamiento casi que directo. Lucas, en tu perfil de Twitter decís, la libertad no es negociable, como tu descripción. Sí. ¿Te parece que como ciudadanos hemos perdido libertades con este gobierno y como casi que no nos hemos dado cuenta? ¿O te parece que el tema de la libertad es algo que está presente en esta sociedad que está queriendo votar un cambio o no? Sí, algunas libertades hemos perdido, algunas económicas, por ejemplo, que yo no pueda cambiar dólares con vos, esto está prohibido, es insólito, no pasa en ningún país del mundo. Hubo consultores que por decir la cifra de inflación les pusieron multas, que tuvieron que ir a la justicia, eso no es ser libre. Y finalmente, en general, todo el avance sobre la justicia es un avance sobre las libertades, ¿no? Sí. Porque, bueno, un juez que no gusta lo puede remover el Poder Ejecutivo, entonces no está garantizada realmente la imparcialidad de la justicia, sino garantizada la libertad individual tampoco está garantizada. Claro. Después, bueno, hay prácticas, por ejemplo, en la publicidad oficial o en los canales oficiales, que hacen que el poder del Estado pueda manejarse en contra o a favor de ciertos ciudadanos, y eso creo que de alguna manera también nos quita libertad. Entonces sí, en todos esos rubros que te digo, son cosas que hay que cambiar. Claro. ¿Y te has esforzado en
en diferenciarte un poquito de Macri dentro del Frente Cambiemos. Se quedan todos juntos igual. ¿Querés hacer un comentario sobre eso? Sí, no es que me he esforzado, digamos. Nosotros tratamos de ser coherentes y honestos con lo que pensamos y tratamos de informar, bueno, cuáles son nuestras diferencias y nuestras coincidencias con el PRO. Creo que las coincidencias son suficientemente grandes como para formar un frente. Claro. Tenemos muchas más coincidencias que Scioli consigo mismo, que fue menemista, fue kirchnerista. Nosotros creemos en un país con división de poderes, con república y con un orden macroeconómico, un orden económico como tienen otros países, y eso nos pone en común. Después, en cómo llegar a esa economía diferente y en las prioridades que hay, tenemos algunas diferencias. En cómo corregir el déficit fiscal, por ejemplo, nosotros creemos que es con crecimiento económico que traiga más ingresos y no con ajuste de los gastos. O creemos que para bajar la inflación sí hay que ser un poquito más intervencionista, no con los precios cuidados, pero sí con acuerdos de precios y salarios con empresarios y sindicatos. Igual, bueno, fue difícil toda esta diferenciación porque el PRO no quiso debatir en ninguna instancia. Y bueno, entonces tuvimos que hacer nosotros el esfuerzo de decir, creo que esto es lo que cree el PRO y esto es lo que creemos nosotros. Y ahí está, bueno, lo tengo escrito en un blog que se llama Diferencias Sans Macri. Perfecto. Bueno, Lucas, te agradezco muchísimo estos minutos. Gracias por conversar con Citas de Radio y quedamos en contacto. Suerte en los próximos pasos. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Hasta luego.